Los datos agrupados son datos que se forman agregando observaciones individuales de una variable en grupos, de modo que una distribución de frecuencias de estos grupos sirve como un medio conveniente para resumir o analizar los datos. Un ejemplo es la siguiente imagen. Se puede ver como los datos sin agrupar, donde se muestra X, Y F, y se puede ver al lado los datos agrupados que se conforman en una tabla. Los intervalos de clase se emplean si las variables toman un número grande de valores o la variable es continua. Se agrupan en valores en intervalos que tengan la misma amplitud denominados clases. A cada clase se le asigna su frecuencia correspondiente. Los intervalos pueden ser de la misma o distinta amplitud, es decir, que la diferencia entre sus límites superiores e inferiores puede ser igual o no. En el ejemplo, las amplitudes son 4, 2, 2 y 2. La marca de clases es el punto medio de cada intervalo. En este caso es 2, 5,5, 7,5 y 9,5. Marca de clase es el punto medio de cada intervalo. La marca de clase es el valor que representa a todo el intervalo para el cálculo de algunos parámetros como la media aritmética o la desviación típica. La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra, es decir, siendo el cociente para todo el conjunto. Se presenta en una tabla o en una nube de puntos en una distribución de frecuencias. Si multiplicamos la frecuencia relativa por 100, obtendremos el porcentaje. La frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado. El diagrama de tallos y hojas permite obtener simultáneamente una distribución de frecuencias de la variable y su representación gráfica. Para construirlo basta separar en cada dato el último dígito de la derecha, que constituye la hoja, del bloque de cifras restantes que formará el tallo. En estadística, un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. Un polígono de frecuencias es otra forma en la que se puede representar una distribución de frecuencias. En el eje X se colocan los puntos medios de clase y en el eje Y las frecuencias de clase. En estadística, una ojiva es un gráfico que muestra las curvas de una función de distribución acumulativa. Los puntos trazados son el límite de la clase superior y la frecuencia acumulativa correspondiente. Un gráfico circular, también llamado gráfico de pastel, es un recurso estadístico que se utiliza para representar porcentajes. Se utiliza en aquellos casos donde interesa no solamente mostrar el número de veces que se da una característica o atributo de manera tabular, sino más bien de manera gráfica, de tal manera que se pueda visualizar mejor la proporción en que aparecen estas características respecto del total. La media o promedio es una medida de tendencia central. Resulta al efectuar una serie determinada de operaciones con un conjunto de números y que en determinadas condiciones puede representar por sí solo a todo el conjunto. La mediana representa el valor de la variable de posición central en un conjunto de datos ordenados. Se le denota mediana si la serie tiene un número par de posiciones. La mediana es la media entre las dos posiciones centrales. La moda. La moda es el valor con mayor frecuencia en una de las distribuciones de datos. Esto va en forma de una columna cuando encontramos dos modas, es decir, dos datos que tengan la misma frecuencia absoluta máxima. La desviación estándar es la medida de dispersión más común,
que indica qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. Mientras mayor sea la desviación estándar, mayor será la dispersión de los datos. Los cuatriles son valores que dividen una muestra de datos en 4 partes iguales. Utilizando cuatriles puede evaluar rápidamente la dispersión y la tendencia central de un conjunto de datos, que son los pasos iniciales importantes para comprender sus datos. En estadística descriptiva, un decil es cualquiera de los 9 valores que dividen a un grupo de datos ordenados en 10 partes iguales, de manera que cada parte representa 1 sobre 10 de la muestra o población. Un decil es una de las posibles formas de un cuantil. Otras incluyen el cuartil y el percentil. El percentil es una medida de posición usada en estadística que indica, una vez ordenados los datos de menor a mayor, el valor de la variable por debajo del cual se encuentra un porcentaje dado de observaciones en un grupo.